Meditar en el Salmo 54. Este salmo es un masquil de David, o un salmo de enseñanza, de instrucción. Este salmo, en su principio, el Salmo 54, dice que se escribió luego que los cifeos informaron a Saúl de que David estaba en su tierra. Esa población quiso hallar gracia ante los ojos del rey Saúl y hablaron de David. Sin embargo, David, que no había hecho nada contra su rey, tenía que huir para no morir. Vamos a leer el Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y por tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. En este salmo, como decíamos en la introducción, David tenía que estar huyendo. David huía porque Saúl lo quería matar. Se había llenado de envidia. Había escuchado a las mujeres cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y a partir de ese cántico, Saúl se llenó de envidia y de enojo. Solamente falta que le den el reino. Como si fuera un muchacho pequeño, se molestó porque le reconocían a su compañero lo que había hecho, porque David salía a pelear las batallas del pueblo de Dios, y lo habían puesto al principio con un grupo de hombres, luego lo pusieron como líder y luego le enviaban, y donde David llegaba, Dios le prosperaba. Cuando Saúl, que él se había apartado de Dios, cuando Saúl, que se había hecho enemigo de Dios, observaba que Dios bendecía a David en todo, más miedo le tomó a David. Cuando Saúl observaba que David se movía con prudencia, entrando y saliendo, más temor le dio de este hombre. Aunque Saúl era el rey y no tenía nada que temer, se llenó de una envidia y trató de destruir a este hombre joven. Por eso vemos que David escribió muchos salmos que expresan la tristeza de su corazón y aún el clamor. Pero, amados hermanos, aparte del abuso que fue esto de parte de Saúl, era la voluntad de Dios que David fuera perseguido por su propio rey. Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que David se llenara de un corazón humilde. Era la voluntad de Dios que David trabajara en la obediencia de la palabra en medio de las dificultades. Era la voluntad de Dios que David tuviera esos conflictos y de esa manera madurar, no solamente como un guerrero, sino como un hombre que dependía de Dios.
Y quiero, amados hermanos, que vean esta parte. David, en medio de la persecución, aprendió a depender de Dios. Y es lo que encontramos en este salmo. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Hermanos, David no tuvo una vida fácil, pero la aflicción, en vez de derrotarlo, en vez de hacerlo un hombre más cobarde, le dio valor, le dio un corazón dependiente de Dios. Y quiero que vean estas dos características: el coraje que David tenía y la humildad y dependencia que David tenía en Dios. Ambas cosas en un solo hombre. Valor y coraje, porque era un general. Este hombre huía de Saúl para no matarlo. Huía de Saúl para no enfrentarse a su propio rey. Huía de Saúl porque sabía que Dios había elegido a Saúl como rey. Y por lo tanto, lo respetaba por temor a Dios. Y si usted desea, puede leer el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, y allí va a ver cómo David tuvo que salir corriendo de un lugar para otro. Y unas 3 o 4 veces el Señor se lo puso ahí, a la mano a Saúl, para que lo matara, para probar a David. Y David, gracias a Dios, nunca levantó su espada contra el ungido de Jehová, contra Saúl. Por eso vemos aquí a un hombre clamando, un general del ejército del Señor: sálvame por tu nombre. El nombre de Dios, ese nombre representa su gloria. Ese nombre representa la dignidad de Dios. Sálvame por tu gloria. Sálvame por tu gran fama, Señor. ¿Qué dirán de ti si matan a un inocente? Señor, sálvame. David sabía argumentar, sabía hablar con Dios y decirle las razones. No es por mí, es por tu nombre, Señor, para que tu nombre no caiga. Con tu poder defiéndeme, oye mi oración. Este salmo es una oración. ¿Cuántos de nosotros debemos de aprender en medio de nuestras aflicciones a orar? ¿Qué quería David en esta oración? Que lo salvara. ¿Qué quería David? Que Dios usara su brazo para salvarlo, su poder para salvarlo. Que Dios escuchara su oración. Si usted observa este salmo, verá que son peticiones bastante claras. Aquí no hay una oración larga, exagerada, con mucha redundancia, muchas palabras bonitas. Sálvame, defiéndeme, escucha mi oración. Verbos. Quería que Dios entrara en acción. Pide a Dios que escuche las razones de su boca, porque Él quiere argumentar, de explicarle a Dios: Señor, ven y sálvame. Mira, extraños han levantado contra mí, se han levantado contra mí. Extraños, yo no le he hecho nada a esa gente. No le he hecho ninguna maldad y mira cómo me persiguen. Eso Él lo podía decir de Saúl. Y lo podía decir de esa gente que lo vieron en ese territorio y lo fueron a acusar. ¿Qué mal le estaba haciendo David? Ninguno. Él los describe como hombres violentos. Hombres violentos. Buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y quiero que mire esa característica. Comúnmente un hombre malvado, sanguinario, no teme a Dios, no tiene temor de Dios.
no busca a Dios, porque si lo buscara, no andara en esos malos caminos. Comúnmente se apartan de Dios. Esos hombres violentos buscan la vida del otro, no le importa la vida del otro. Son gente sin misericordia hacia los demás, sin compasión. Mucha de esta gente son gente cobarde. Atacan cuando están en grupo o cuando el enemigo es uno solo. Esta gente violenta tiende a ser cobarde también. Tiende a ser gente sin temor de Dios. Gente que no escucha razones. Gente que se levanta contra cualquiera. Es decir, no importa delante de quién pelean. Son tan hombres y tan brutos en su manera de actuar que no saben con quién está peleando ni qué problema se está buscando. Estos son los tipos de hombres que tristemente se meten en problemas con el primero que aparezca. Y a veces les sale mal la pelea porque uno, al no informarse con quién van a pelear, se encuentran que la otra persona está armada o la otra persona anda con un grupo de gente. Y esta gente violenta que no tiene temor de Dios termina muriendo, hermanos. Lo terminan matando porque no respetan a nadie. Se meten con el más chiquito. Pero ese muchacho chiquito que tú abusaste es el hijo de don fulano de tal. Y él viene a buscarte. Eso es lo que le pasa al violento. Al hombre fresco, atrevido, irrespetuoso, muy valiente cuando está armado, pero muy cobarde cuando se enfrenta a hombres de valor y coraje. David llamaba a esta gente violenta. Pero David dice, he aquí Dios es el que me ayuda. Y quiero, amado hermano, que mire la confianza de David. Y repito, David era un general. Él sabía muy bien cómo usar una espada, cómo usar a hombres, cómo usar estrategia, cómo usar armas, cómo matar a un hombre. Él lo sabía, hermano. No estamos hablando aquí de un ignorante. Estamos hablando de un general que dirigía tropas. ¿Qué le costaba a David? Ponerle una trampa a Saúl y matarlo y concluir esa persecución. Pero él no actuó así. David sí temía a Dios. David no era un hombre violento, aunque era un general. Tenía control de sus emociones. Pero además de ser un general, era un hombre que oraba y confiaba en el Señor. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Esa es la confianza de David. No estaba en su espada, en su estrategia. David no tenía confianza, hermano, amados hermanos, en las estrategias carnales que tristemente muchos usamos cuando estamos en presión. Primera estrategia cuando alguien te está presionando, decir mentira, estrategia carnal. Decimos una mentira para resolver el problema rápido. Segunda estrategia carnal, presionamos. La mujer, ay, me va a poner mala. Los hombres poniendo su cara fea. ¡Ah! Presión. Cada uno en su forma, ¿verdad? Otra estrategia carnal. Y si seguimos añadiendo, hermano, llegamos hasta la pelea, al pleito, a gritarle al otro. Amado hermano, tenemos que aprender lo que vemos en este salmo. ¿Es Dios tu ayuda o es tus pasiones y obras de la carne tu ayuda? Dios debe ser nuestra ayuda. El Señor está con los que nos sostienen nuestra vida. Quien nos ayuda a nosotros, ponen a Dios, hacen que Dios tenga una deuda.
Y es hermoso ver en el Salmo 41, me parece, que el que da al pobre, a Dios le está prestando. Es decir, Dios le va a pagar. El que ayuda al necesitado, el pobre, en el caso de David, su necesidad no era comida, era salvar su vida. Había necesidad. El que ayudaba a David, Dios entonces le pagaría con bien al que ayudara al necesitado. He aquí a David meditando cómo Dios sostiene su vida y cómo Dios bendice a los que le ayudan. Pero vemos también que David pide que Dios les libre de esos enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. David pide al Señor que lo libre, que los corte por su verdad, por la espada de la verdad, por la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que puede llegar al corazón de un hombre, es la palabra de Dios. Señor, señálale su maldad. Señor, habla a sus conciencias, que tu verdad les corte, traspase sus almas, que tu verdad les humille. Queridos hermanos, David confiaba en el Señor y la verdad es suficiente. Pero él concluye diciendo, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Al final David concluye, amados hermanos, con alabanza, adoración. Cada vez que un hijo de Dios confía, descansa en el Señor, cada vez que un hijo de Dios ve que Dios le da victoria, porque dependió de Dios, dijo, no voy a mentir, dijo, no voy a usar las armas carnales, no voy a usar las armas del mundo, no, voy a usar las armas espirituales, voy a orar, voy a confiar en la verdad. Señor, por tu palabra hazlo. Cuando alguien hace esto, hermano, y confía en el Señor, entonces puede alabar a Dios. Alaba a Dios porque Él fue el que hizo la obra. Qué diferente cuando tú mientes, cuando tú usas una estrategia humana, carnal, pecaminosa, y luego tú dices, ve, que me salí con la mía. Tú no alabas a Dios, tú te alabas tú. Actuaste pecaminosamente, pecaste contra Dios, hiciste pecar a otros, y al final, ¿qué produce eso? Alabanza a Dios. No, tú no le das gracias a Dios. Tú no confiaste en Él. Tú confiaste en ti. Tú confiaste en ti. Es como el estudiante. Señor, ora. Señor, ayúdame en un examen o en mi trabajo. Y después va y se copia. Y hace fraude. Engaña al profesor. Si tú vas a usar la mentira y el engaño, ¿por qué oras? Mejor ni ores. Sigue tu mismo camino como los demás impíos que hacen lo mismo. Pero si vas a orar y a confiar en el Señor, entonces haz lo que es justo. Si vas a orar y a depender de Dios, entonces actúa justamente. Y qué alegría te va a dar cuando Dios responda a tu oración. Y verás qué vivo es nuestro Dios, que tiene ojos y ve, oídos y oye, y responde a los que confían en Él. Te vas a alegrar y vas a venir aquí con acción de gracias. Pastor, demos acción de gracias, porque el Señor me libró. Le pedí por este examen y me ayudó. Le pedí por este problema con el carro y me ayudó. Gloria a Dios. Hermano, qué bendición cuando cada vez que tenemos un problema, oramos, Dios responde. Y entonces tu alma se llena de fe.
porque la fe es lo que estás ejercitando allí. Pero cuando no ejercitas la fe, sino que usa las obras de la carne como la mentira, el engaño y otras cosas, no puedes dar acción de gracias y no creces en la fe. Te debilitas en la fe, te haces cada vez más incrédulo. ¿Por qué? Bueno, porque Romanos 1:17 dice que el justo vive por la fe. El justo crece por la fe. El justo ama por la fe. El justo actúa por la fe. Vivirá, vive. Es decir, una vida, tiene una vida de fe. David era un general y no usó la espada. Clamó a Dios y Dios le ayudó de tal manera que nunca tuvo que usar su arma. Y la tenía puesta en la cintura, La tenía puesta en la cintura porque era un general. Y no tuvo que usar su arma porque confió en el Señor. Cada vez que confiamos en el Señor, crecemos espiritualmente y no necesitamos usar las armas de la carne. Que éstas se debiliten y mueran, y que crezca la fe, el gozo, el amor, la piedad, la santidad, el dominio propio. Que sea eso que crezca, porque eso es lo que estamos usando siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir de manera piadosa delante de